tenía en mi corazón el poder dar una continuidad a una serie que detuvimos en el capítulo 13. Ya para ese día yo pensaba que iba a poder por lo menos sacar un poco de la tinta, pero se quedó bastante tinta en el tintero y hay cosas que considero necesarias presentarlas a la consideración de los hermanos. No quiero que ningún hermano se trague las cosas crudas. Yo sé que algunas cosas son difíciles, pero quiero presentárselas a su consideración. Usted ore a Dios, busque al Señor, estudie en la Escritura. Aquí traje esta concordancia exhaustiva para poder tener a mano algunos de los versículos claves. Traje en este caso el texto hebreo interlineal de los libros proféticos. Vamos a ver algunos pasajes especialmente en Isaías y en Miqueas. Hay otros que los estuve buscando en Jeremías, pero parece que tomé mal las notas y resultó que un capítulo que aquí termina como en 10 versos, yo estaba buscando el verso 37. Entonces yo sé que está en Jeremías, pero no me aparece. Entonces seguro que tomé mal las notas. Inclusive hablando de notas, mejor para confiarme no tanto en mi memoria que ya está en una situación de cejuela. Cejuela juventud. Entonces ahora sí me toca tomar nota y aún las tomo mal, así que bueno, gracias a Dios. Son unos temas que continúan aquel del capítulo 13 de la serie de los Nefilín que estuvimos haciendo y que terminó con aquel capítulo relativo a Azazel, que aparece citado en la Biblia en el capítulo 16 de Levítico y solamente aparece allí. Si no fuera por otras cosas, no sabríamos quién es Azazel. Pero bueno, ya lo sabemos. Hoy voy a tener que decir algunas cosas que, como les dije, no voy a poder mostrarlas acá, que hubiera sido lo ideal, pero bueno, tenemos también acá este tablero de nuestra mente y también podemos tomar nota. Y si no todos alcanzan a ver lo que quiero mostrarle aquí, por lo menos algunos podrán ser testigos delante de los demás y después lo podrán confirmar cada uno. Ojalá cada uno lo pueda ver con sus propios ojos. Voy a mencionarles algo. La versión del Antiguo Testamento que usaron de manera más abundante el Señor Jesús y los apóstoles al escribirse en griego el Nuevo Testamento fue la versión llamada Septuaginta. La Septuaginta se le llama también, es una manera de referirse a la llamada también versión de los 70. A veces cuando tú estás leyendo en algún libro donde se le menciona, se coloca una L y dos X, que son el número 70 en el lenguaje de los números romanos. La L equivale al 50 y la X equivale al 10. Por lo tanto, LXX quiere decir 50. 70, perdón. La L 50 y las 2X
después de la L. Si pones una X antes de la L ya es 40, pero poniendo la X después de la L es 60 y con otra 70. La historia de la versión Septuaginta fue escrita en una carta a personas que vivían en la época, que conoció las cosas y supo de ellas, un hombre llamado Aristeas, de la época de Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo II, de la dinastía de los Ptolomeos. Ustedes recuerdan, y eso pues si lo quieren ver en la Biblia, podemos mirarlo allí, de dónde viene ese asunto, para tener una visión histórica y que nos ayude a valorar un poco más las cosas. Entonces, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, ubicamos históricamente a este personaje llamado Ptolomeo Filadelfo II. Ptolomeo II, amador de su hermano, eso es lo que quiere decir Filadelfo. Y en el capítulo 8 de la profecía de Daniel, podemos ir a un versículo que dice aquí, verso 8 también, capítulo y versículo 8. Y el macho cabrío, que ustedes en el versículo 21 pueden ver que se refiere al rey de Grecia primero. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande es el rey primero. Amén. El cuerno grande entre sus ojos es el rey primero, o sea, el primer rey de Grecia que aparece como un macho cabrío, ¿verdad? Con un cuerno grande. Ese cuerno es el rey primero, ese fue el que peleó con el otro. Entonces, ahí ustedes ven que hay desde el principio una guerra. Dice, primero habla de un carnero que tenía, dice, voy a leer lo del carnero, desde el verso 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. En el verso 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, el carnero se refiere al imperio persa. Y esos 2 reyes, esos 2 cuernos, eran la sucesión de los reyes persas, un cuerno, la sucesión de los reyes de Media o Media y Persia, eran los 2 cuernos del carnero. Y el carnero era el imperio medo-persa. Pero entonces, seguimos leyendo lo que dice allí. Dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Al principio fueron los medos. Darío el Medo fue el que venció al imperio babilónico. Y después vino Ciro el persa, y después el hijo de Ciro, llamado Cambises, y después un mago que se robó el reino disfrazado, Esmerdis Bardilla, pero luego fue descubierto por Darío el persa, distinto de Darío el Medo. Y bueno, ahí continúa esa serie de este carnero, de la asociación de los medos y los persas, imperio medo-persa. Pero entonces dice así, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. O sea, eran en la alianza más fuertes los persas que los medos. Y el más alto, o sea, los persas, creció después.
Primero fueron los medos. Dios dijo, profetizó por Jeremías que iba a usar a los medos, pero ellos después se aliaron, ¿no? Y crecieron entre ellos y fueron aliados. Pero los más fuertes fueron los persas. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Note que estos Media y Persia quedaban al oriente, o sea, al sol naciente. En cambio, Grecia quedaba en el occidente, o sea, en el poniente. Al norte y al sur, o sea, hería al poniente, al norte y al sur, el carnero. Y que ninguna bestia podía parar delante de él. Esa es la historia del imperio medo-persa, y esas guerras, por haber sido los medos, digamos, los iniciadores, se llamaron las guerras médicas, ¿no? De los medos, primero contra Babilonia y luego contra Grecia. Contra Babilonia vencieron en esas guerras médicas los medo-persas, pero contra Grecia perdieron, ¿no? Los griegos al final le ganaron a los persas. Entonces dice ahí, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, o sea, esa visión que Dios le mostró al profeta Daniel de la política internacional, que esas son cosas que suceden delante de Dios, de las que Dios habla y que tenemos que ponerle atención también nosotros, porque también habla de nuestra época y no solo de aquella. Inclusive cosas de hoy ya fueron introducidas desde esa época. Entonces dice acá, mientras yo consideraba esto, o sea, el carnero con 2 cuernos de Medo-Persia, he aquí un macho cabrío, un macho de las cabras. Hoy veremos un poco algo de eso. Venía del lado del poniente, o sea, del occidente. Si ustedes lo ven en el 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno de los griegos. Y dice así, mientras yo consideraba esto aquí un macho cabrío, el imperio griego en Alejandro Magno, venía del lado del occidente, del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Eran muy veloces los movimientos de Alejandro con su gente. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, o sea, el rey primero, Alejandro Magno. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Estas son las guerras médicas y el triunfo de Grecia sobre los medo-persas. Y el carnero, Medo-Persia o Persia, no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Si alguno quiere ver una película, hay una película sobre Alejandro Magno que vimos con Beatty y Mechitas, donde se reproduce esta historia. Hay que verla con pinzas, pero verla nos puede ayudar, pero usando pinzas también. Y entonces dice el 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Ese es como extendió desde la India, desde Grecia hasta la India, su poder. Y dice así, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado,
y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro tenía 4 generales entre sus amigos, llamados los diádocos, o sea, el grupo de los 4 se llamaba los diádocos, y ellos llegaron a ser 4 generales, que después cada uno estableció una dinastía. Entre esos 4 generales, como el imperio de Alejandro se dividió, una parte fue la parte de la propia Siria, de donde salieron los Seleucidas, porque el primero de esos amigos era Seleuco I Nicanor, y de ahí hubo un Seleuco II y un tercero, y también los antíocos fueron sucesores de los seleucos. Entonces los seleucos y los antíocos forman la dinastía seleucida, uno de los 4 cuernos que surgió cuando el cuerno grande Alejandro Magno fue quebrado. Entonces salieron Seleuco y los Seleucidas, Ptolomeo I Lagos, de ahí salieron los Ptolomeos, o la dinastía tolemaica, y por eso es que hay ciudades que se llaman así Tolemaida, en recuerdo de los Ptolomeos. Después hubo otro que fue, los Seleucos fueron de Siria, los Ptolomeos fueron de Egipto, y Lisandro y Casandro fueron otros, Lisímaco y Casandro fueron otros, que fue también de la Tracia y de Macedonia. Entonces ellos se dividieron esas regiones. A veces cuando tú oyes los 4, no siempre mencionan a los 4 primeros, porque de alguno de esos primeros surgió otro más fuerte que él, que representa el mismo cuerno. Entonces por eso a veces hablan de Antígono y así hablan de otros nombres, pero son 4 los cuernos, pero no 4 personas. A veces un cuerno es una persona, como el cuerno grande era Alejandro Magno, pero a veces 4 cuernos pequeños eran cada cuerno pequeño, toda una dinastía. O sea, había varias personas que ocupaban el mismo cargo de ese diádoco. ¿Ve? Fueron 4 generales, pero tuvieron dinastías. Entonces, por eso cuando vemos los cuernos tenemos que ver si se refiere a uno solo o a una dinastía, o sea, una serie de personas que ocupan el mismo puesto. Entonces aquí es donde aparece eso. Dice, en su lugar de aquel grande salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, después de eso, y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ya no era un cuerpo grande, pero creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, este es el cuernito de los Seleucidas, de donde vino Antíoco Epifanes, que fue una tipología del anticristo. Aquello que ha de ser fue ya. Primero Dios permite que haya una tipología para enseñarnos cómo va a ser el futuro, y ese tiene que ver con Antíoco Epifanes como un tipo del anticristo. De eso tú puedes leer en varios libros y también en los Macabeos. Tanto en el libro primero como en el segundo de los Macabeos está la historia desde Alejandro Magno hasta Antíoco Epifanes. O sea, cómo fue desarrollándose al final. Después ya se cumple definitivamente, en nuestro día ya se está preparando todo para el anticristo, pero que ya fue tipificado. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces eso tiene que ver también con nosotros para nuestros tiempos. Ya todo eso se ha estudiado con más detalles en varios mensajes. Los hermanos que quieran estudiar lo que no lo hayan estudiado con detalle, hay un libro que también lo pueden conseguir gratis, que se llama
señales de los tiempos, donde se estudian estas cosas, y quien lo quiera tener no es sino pedirlo si no lo tiene. Y lo pide también gratis. Entonces, aquí vemos que de esos 4 diálogos hubo una dinastía que fue la de los Ptolomeos. El primero fue Ptolomeo Lago. Después hubo Ptolomeo II Filadelfo, o sea, que amó a su hermano. Y hay Filometer, que amó a su madre, Filopater, que amó a su padre, y en fin, hay una serie de hasta Ptolomeo Fisgoni, bueno, muchos Ptolomeos. Eso era un solo cuerno. En esa época, el segundo Ptolomeo, que fue Ptolomeo Filadelfo, fue un hombre bibliófilo, o sea que le gustaban los libros, y fue el que tuvo la idea de crear la famosa biblioteca de Alejandría. Alejandría fue una ciudad que quedó en el Egipto, a la salida del río Nilo, en el delta del río Nilo, y entonces ahí fue donde quedó la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, y entonces ellos, como eran amigos y descendientes en el sentido político, por lo menos de Alejandro Magno, fundaron la ciudad en honor de Alejandro. Después otro fundó otra ciudad en honor de Ptolomeo allá, Ptolemaida, pero aquí Alejandría fue en honor de Alejandro Magno, y allí entonces Ptolomeo quiso tener una biblioteca que fuera la que tuviera todos los libros de la tierra, los libros más importantes, y entonces él encargó a un funcionario que era un gran erudito llamado Demetrio de Falerón para que él se encargara de esa biblioteca. Entonces Demetrio le dijo a Ptolomeo que si él quería tener los mejores libros de la tierra, el principal libro que debería tener era la Biblia, que en el Antiguo Testamento todavía solo estaba el Antiguo Testamento, o sea, la Tanakh, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, la ley, los profetas primeros y postreros y los Ketuvim, los agiógrafos, que es la manera como estaba hecho el Antiguo Testamento, y de esa manera Jesús lo menciona. Esa es la manera como Jesús lo menciona. Entonces, ellos decidieron mandar una embajada a Jerusalén para hablar con los sumos sacerdotes para que les permitiera tener esos libros en la biblioteca. Entonces de ahí surgió una delegación de 70 eruditos, por eso la versión de los 70, y es llamada la Septuaginta, o sea que es una traducción del Antiguo Testamento para el griego, y puesto que ya los judíos, habían muchos que se habían bajado hacia Grecia, el imperio griego y la parte de Egipto, un lugar llamado Elefantina, donde ellos querían leer la Biblia en griego porque ellos no la podían leer en hebreo. Entonces, toda esta historia la cuenta un hombre que estuvo en esa época llamado Aristeas, y él tenía un hermano llamado Filócrates, y entonces Aristeas le escribió una carta a Filócrates contándole toda la historia de cómo se había llegado a tener la versión de los 70, la Septuaginta. Luego esa carta la utilizó como fuente Josefo, entonces por eso aparece también en las historias que escribe Josefo, y de Josefo pasó también a Eusebio y ha continuado hasta hoy. Ese documento completo está en la biblioteca a disposición de los hermanos, que yo hice un resumen total, pero los que lo quieran conocer, algún día nos podemos poner de acuerdo y leerlo juntos, los que lo quieran conocer. Entonces de allí surgió la versión Septuaginta. Conté la historia porque la Biblia del hebreo se ha traducido a muchos idiomas, pero fíjense usted
ustedes de que el Señor habla de una obra de Él que ya hemos estudiado, como dice en Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y estamos viendo cómo en Habacuc, en el capítulo 1, verso 5, el Señor habla de esa obra a la que Pablo en Antioquía de Pisidia, cuando da su homilía al llegar, no a Antioquía de Siria, sino de Pisidia, él entonces cita ese pasaje de Habacuc para enseñarnos cuál es esa obra de Dios que pasa por todos los tiempos. Dios quiso que pasara por el periodo de Babilonia un tiempo, después asignó que pasara por el periodo de Persia, y la obra de Dios iba avanzando. Es la obra a favor de la salvación universal que se iba desarrollando y registrando toda la preparación de Dios y el avance en la Biblia. Y después Dios quiso que después del imperio Medo-Persia le tocara el turno al imperio griego. Y cuando tú conoces la historia, si tú lees a Heródoto, Heródoto fue un historiador, el primer llamado padre de la historia de Grecia, que escribió 9 libros de la historia, así se llama, los 9 libros de la historia. Y le puso el nombre de una ninfa, y hoy vamos a mencionar no solo ninfas, a cada uno de los libros. Y ahí cuando tú lees cómo era el imperio babilónico y cómo pasó a Persia y cómo pasó a Grecia, leyendo Heródoto te das cuenta de la mano de Dios gobernando la historia. Imagínese, allí mismo en Daniel, Dios le muestra a Daniel y le dice: mira, Daniel, todavía van a haber más reyes en Persia. Van a haber todavía 3. O sea, había pasado ya Darío el Medo, ahora estaba Ciro el Persa, y después de Ciro el Persa, entonces iban a pasar otros, porque le está hablando en el tiempo de Ciro. Cuando tú ves la perícopa de esa profecía, entonces en el capítulo 10, 11 y 12 es la última perícopa o unidad de tradición del libro de Daniel. Ahí aparecen en esos 3 capítulos el traspaso de uno al otro. Entonces ahí aparece que Dios le dice en esa última perícopa, en esos 3 capítulos, todavía va a haber 3 reyes en Persia. Por eso cuando habla el rey de Persia, claro, se refería no solo a la primera persona que reinó en Persia, sino a todos los que ocuparon el mismo puesto. Pero cuando tú ves la profecía en el 7, dice que eran 4 reyes: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y después le saldrían los 10 cuernos, y entre esos el cuernito del anticristo. Pero te das cuenta que ese segundo, que era Persia, no era una persona sola. ¿Ve? Aún le dice Gabriel, habrá 3 reyes en Persia. Pero no solo que habría 3 más, no. 3 es una parte. Habrá 3 reyes en Persia después de Ciro, que es Cambises su hijo, el mago Esmerlit Bardilla y Darío Histaspes. Esos serán 3 reyes en Grecia. Pero el cuarto, habla del cuarto rey de Grecia después de sin contar a Darío el Medo, habla del cuarto, o sea, de Jerjes. Y ahí dice que entonces el rey de Grecia se levantaría contra Jerjes. ¿Ve? Eso está ahí claramente en la última perícopa. Entonces, ahí fue cuando hubo la guerra entre Alejandro Magno con los persas. Y los persas eran un oso entero, eran ejércitos hasta de 2 millones. Y pasaban una ciudad y se comían todo lo que podían y llevaban más muchachos a la guerra y seguían así. Y llegaron hasta lo que se llama el Bósforo. Allí cuando ustedes ven el mapa donde está el Mar Negro, que desciende al Mar Egeo,
ahí está donde hoy está Estambul. Entonces ese era el estrecho del Bósforo, de los Dardanelos, que va del Mar Negro saliendo hacia el sur. Entonces ellos pusieron barcazas inmensas así, no pasando al otro lado, sino atravesadas una detrás de la otra, y pusieron una plataforma grandísima en todos esos barcos para pasar al Peloponeso y ya a Grecia, los persas, y para que usted vea que el que gobierna es Dios. Se subieron todo ese montón en esas barcas poco a poco pasando al otro lado, y justo en ese momento no fue Alejandro Magno, fue un viento terrible que mandó Dios, un viento, y les desbarató todas las barcas, toda su formación, se cayeron al mar, porque Dios había dicho que le tocaba el turno a Grecia. ¿Por qué le tocaba el turno a Grecia? Porque el Nuevo Testamento iba a ser en griego. Dios decidió que el Antiguo se escribiera en hebreo. Pero Dios sabía que la cultura que había avanzado más filosóficamente y que Él iba a usar para llevar el Evangelio, para hablar del verbo, porque donde se cocinó el concepto de verbo fue en el Imperio griego. Un filósofo griego llamado Heráclito de Éfeso fue el primero que habló del logos, del verbo. Y luego entonces de ahí pasó a Platón y a Aristóteles, a Sócrates, a los estoicos. Y de ahí se fue preparando eso para que lo entendiera Juan. Y para que Juan pudiera hablar de Cristo correctamente. Mire cómo Dios dirige la historia mundial, y estamos a punto de una guerra aquí en Colombia. Pero Dios sabe lo que hace, todo lo hace en función de su Hijo. Él gobierna los tiempos, quita reyes, pone reyes, cambia las situaciones, pero con el objetivo de honrar a su Hijo. Hijo, siéntate a mi diestra y yo voy a poner bajo tus pies, bajo la planta de tus pies, todos los reinos de la tierra y a todos tus enemigos. El hecho fue eso, que Dios iba a hablarnos de su Hijo primeramente a través del griego. Entonces terminó el periodo de Persia, se les desbarató todo y Alejandro con su ejército se metieron adentro de un desfiladero y se escondieron. Entonces cuando algunos lograron, salir y pasar al otro lado, ya no era tanto como antes, ya habían tenido tiempo de resguardarse en el desfiladero, ahí ya no podían ir como tropa, tenían que pasar uno por el desfiladero, y cada uno que iba pasando lo iban matando. Pasaba el segundo, lo mataban. Pasaba el tercero, lo mataban. Y así uno por uno fueron deshaciendo el ejército persa. Y ahí ganaron la batalla los griegos. Y ahí empezó Dios a engrandecer a Alejandro, llevarlo hasta la India ya, y empezó la lengua del griego, y empezó ciertos principios un poco diferentes. Dios preparando ese Kairos para el Nuevo Testamento. Ahí fue que vinieron las sinagogas, ahí que fue que vino la versión griega, porque cuando el Nuevo Testamento se escribió, aunque era en la época de los romanos, se escribió en griego y se tradujo en ese periodo. Y en ese periodo fue que surgió algunos contactos entre la cultura oriental y la occidental, y entre la cultura del gueto judaico, más cerrado, a la cultura griega más abierta y universal,
Y ahí fue donde Dios levantó algunas personas como Demetrio de Falerón, ese erudito, como Fenio, como este otro que escribió también unos libros que es muy famoso, pero ya mi mente se me olvida. Varios de ellos, y ellos empezaron a buscar un punto de contacto entre las dos culturas, y el punto fue, como ustedes lo pueden leer en Proverbios 8, hubo un sumo sacerdote judío, o sea, israelita, de la línea de, pero se le dice generalmente judío, de la línea Leví, que se llamó Aristóbulo. Y Aristóbulo, en ese periodo de Grecia, ellos empezaron a estudiar el griego y ver cómo podían pasarle y dialogar, y encontraron que el concepto de sabiduría que está en la Biblia era similar al concepto de logos que se había desarrollado o cocinado entre los griegos. Y otros conceptos empezaron a entenderse. Aristóbulo, sumo sacerdote de Israel, y de ahí después que le digo, Fenio, y otro más que en ese momento se me fue, que son dos personas, Filón, ya me acordé, solo que hay un Filón de Alejandría, que es el que dialogó con ellos, ese ya era de la época de los apóstoles. Y entonces ahí Dios empezó a crear los contactos para que las dos culturas se pudieran entender. Hoy en nuestros días, el hermano Don Richardson, un misionero que Dios lo ha usado en muchas partes y tribus y cosas, escribió un libro que también lo pueden leer, o sea que está a disposición de los hermanos que quieran sacarle fotocopia. El libro se llama El Factor Melquisedec, donde él muestra que en cada cultura Dios se reservó un punto de contacto para poder predicar la palabra de Dios, empezando por algún punto de contacto cultural. Pueden haber muchos paradigmas diferentes, pero como tenemos una raíz común, siempre se puede encontrar un punto en la cultura donde se pueda comenzar el diálogo para poder evangelizar. Por eso tenemos siempre que estar pendientes de cuáles son los puntos de contacto. Fíjate que hay personas hoy en día que leyendo el Corán, siendo musulmanes devotos, se han convertido a Cristo. Porque en el Islam hay algunos puntos de contacto. Está el Hijo de María, que hacía milagros, y por ahí empieza el Señor el contacto con estas personas hasta que llegan a salvarse. Entonces, todo eso fue lo que hizo Dios en ese otro eón, o en ese otro Kairos, después de Babilonia y de Medo-Persia, Grecia. Ese fue el trabajo de Dios. También se pasó del templo, se pasó a las sinagogas, se empezó a leer unos con otros, se empezaron a entender. Hubo escritores que eran griegos, que llegaron a saber de Moisés, como Manetón principalmente, y Queremón y otros. Y así empezaron a conocerse en ese periodo, y cuando llegó el Señor Jesús en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios ya había preparado el terreno en los distintos paradigmas de las distintas culturas, entonces fue llegando el Evangelio a los griegos. Y como llegó la sinagoga, porque los judíos fueron expulsados y repatriados, toda esa expulsión de ellos, toda esa dispersión y diáspora, sirvió para que hubiera sinagogas en todas partes, y allá empezaban las personas a oír del único Dios, del Dios de Israel. Y después llegaron los apóstoles a visitar en esas sinagogas, y también en Elefantina, que era en Alejandría, se formó un grupo grande de griegos por causa de las dispersiones de ellos, que eran manejadas por Dios para preparar el aterrizaje del Evangelio.
Entonces Dios preparó la Septuaginta para que todo ese imperio que se había hecho Alejandro, y luego le siguieron los romanos, que siguieron la cultura griega, y por eso se llama civilización greco-romana. Los romanos le cambiaron solo el nombre, pasaron al latín los nombres griegos, pero ellos fueron los que establecieron las carreteras, los caminos y todo, y gobernaban completamente todo, y Pablo era un ciudadano romano que podía viajar por todas partes. O sea, lo que pasó en la historia fue un arreglo de Dios. Entonces uno debe ver la mano de Dios detrás de la Septuaginta. Fíjate que la Septuaginta se tradujo del texto pre-masorético anterior 2 siglos y casi 3 a Cristo. Y ese es el que usan los apóstoles. Casi el 90% de sus citas de la Biblia en griego son de la Septuaginta. Ustedes pueden notarlo cuando ustedes leen, por ejemplo, la versión castellana traída del masorético. Masorético viene de Masora. Masora es la tradición textual. Entonces, entre los siglos VI al X después de Cristo, fue que se escribió el texto masorético por algunas familias de Tiberíades, la familia de Nasher, la familia de Neftalí. Ellos fueron los que fueron escribiendo, y el manuscrito completo del griego que se tiene, porque el otro son porciones, fragmentos, es el manuscrito que se llama, que es el que aparece aquí, es la versión que está aquí, del griego, o sea, perdón, este es el hebreo, pero el masorético es el hebreo, que después se tradujo a otros idiomas, pero la Septuaginta se tradujo del pre-masorético, o sea, el texto que había antes que los judíos, ya de los siglos VI al X, hicieran el texto masorético, porque ellos lo tenían oralmente, pero como ya surgió la iglesia cristiana, y era como rival de ellos porque ellos no aceptaron al Mesías, entonces ellos decidieron hacer su propio texto en hebreo, pero con espíritu de rivalidad contra el cristianismo. Entonces algunas frases claras, proféticas que tienen que ver con Cristo, ellos tratan de decirlo de una manera que no sea tan evidente el cumplimiento de Cristo en la profecía. Entonces mire cómo Dios sabía eso y preparó el texto premasorético, que fue el que luego se pasó al masorético, pero antes que se escribiera el texto masorético, de donde se basan hoy los judíos, ya estaba el premasorético, que fue el que tradujeron los 70, y era la versión de la Septuaginta 2 y casi 3 siglos antes de Cristo. El texto de la Septuaginta es muy semejante al de Qumran, que fueron los rollos que se tenían antes, que estaban en las cuevas del Qumran, que fueron ahora sacados, y ahora se conoce y ahora se puede ver el valor que tiene la Septuaginta. Pero tengo que decirles también algo respecto a la Septuaginta. Ya por el siglo IV, o sea, el año 315 en adelante, hubo un hermano en Cristo que fue anciano o presbítero y obispo de la iglesia en Jerusalén, que se llamó Cirilo de Jerusalén. Hay varios Cirilos, hay Cirilo de Antioquía, Cirilo de Alejandría, pero este es Cirilo de Jerusalén. Es bueno que sepan esto.
Cirilo de Jerusalén es de todos los hermanos que hubo en el siglo IV el más sobresaliente que hubo en Jerusalén. De la iglesia en Jerusalén, el presbítero más avanzado, que escribió un montón de cosas, que era encargado de la enseñanza a la iglesia en Jerusalén. Entonces él escribió unas catequesis, como se le dice hoy, o sea, enseñanzas de cátedra. Él tenía la cátedra de la enseñanza en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Entonces él escribió unas procatequesis, que era para iniciarlos en el cristianismo, los catecúmenos, pero también después, ya para avanzar a los hermanos más avanzados, escribió unas llamadas catequesis mistagógicas, o sea, la enseñanza, la cátedra acerca de los misterios de Dios. Entonces, Cirilo de Jerusalén escribió ese y muchos otros libros, y entre esos escribió las catequesis mistagógicas. Y en el libro Catequesis Mistagógicas, esto lo aprendí leyéndolo del hermano Witness Lee, y después yo mismo me conseguí las catequesis y lo comprobé y lo leí, lo comprobé por mí mismo. Allí, en una de las series de las cosas que él enseña sobre las Escrituras y cuál es el canon de las Escrituras. Entonces, para la época de Cirilo de Jerusalén, que él nació en el 315 y murió como en el 390, él, en ese libro de catequesis mistagógicas, las enseñanzas avanzadas ya para la iglesia en Jerusalén, él entró en todos los detalles del canon. Y él hizo una cosa muy interesante que hoy es muy útil y por eso se las cuento. Que él describe las escrituras de la Biblia. ¿Y cuál es el canon? Que era el canon que tenía la iglesia primitiva, que tenía el Señor Jesús, el siglo I, el segundo, el tercero, y ahora ya estaba en los 300, o sea, en el siglo IV, y ahí él muestra que la Septuaginta, para la época de Cirilo de Jerusalén, el canon de la iglesia en Jerusalén era el canon más o menos el que podríamos llamar el canon protestante de la Biblia. No digo solo el judío, porque el judío era solo del Antiguo Testamento, él tenía el Nuevo también. Entonces eso nos ayuda a ver que la Septuaginta tenía el mismo canon que tenemos hoy. Solo que ya muerto Cirilo de Jerusalén, le pidió, el Papa Dámaso le pidió a Jerónimo que hiciera una traducción al latín, que fue la Vulgata Latina. Entonces Jerónimo también fue muy sincero, tradujo el canon tal como venía de la antigüedad, y a los libros que otros querían conocerlos porque existían, pero eran apócrifos, él los llamó apócrifos. Entonces en el prólogo de los libros apócrifos, él los mostraba apócrifos, pero él también tradujo al latín, en la Vulgata Latina, los apócrifos, pero haciendo claramente mención de que eran apócrifos. Pasó el tiempo y le fueron metiendo incluso más de los apócrifos que se le metieron a la Biblia en el Concilio de Trento, que fue posterior a la Reforma. Entonces se metieron otros libros, que es el canon que tienen los católicos, pero también tiene otros, incluso más allá, porque querían tenerlos y los metieron. Entonces ahora la Septuaginta, con un aparato crítico, el erudito de la Septuaginta, el que se puso a hablar es este llamado Alfred Ralph, que es el mayor erudito de la Septuaginta, que hizo el aparato crítico y recopiló todo, incluido los apócrifos y los no. Entonces, por eso les conté la historia de Cirilo de Jerusalén,
para que sepan que la Septuaginta, antes de Cirilo de Jerusalén, era semejante a las Biblias de hoy, pero que después se le añadieron apócrifos, pero con el aviso de Jerónimo de decir que eran apócrifos, que los publicaba porque se leían para conocerlo, pero no tenían el carácter canónico. Y así dentro de las iglesias ha habido, digamos, un mover fluido en cuanto al reconocimiento del canon. No todos los cánones son iguales en todos los tiempos, sino que ha habido un proceso. Entonces ya nos damos cuenta de que la Septuaginta tiene algunas ventajas, que proviene de un tiempo más antiguo, aunque es una traducción al griego, del pre-masorético. Segundo, que se le incluyeron apócrifos, pero sabiendo que eran apócrifos y que recién fueron agregados a la Septuaginta en el siglo IV y a las Biblias católicas en el Concilio de Trento, después de la Reforma, que el Concilio de Trento fue el concilio de la Contrarreforma. Entonces, por eso los católicos incluyen unas cosas y también hay otras. El asunto que ya les mencioné la vez pasada de la rama de los coptos y otras que se puede después entrar en eso. Estoy trabajando en una isagogia enoquiana donde se da cuenta de todo el proceso histórico, el histórico, para no definir nada, sino saber lo que ha acontecido y en qué estamos y cómo está el mundo y la iglesia en ese punto. Entonces el objetivo mío era empezar por esta parte, porque hoy vamos por lo menos a ver que la Septuaginta menciona unas cosas, hace una traducción que tú te das cuenta que no la incluyeron bien en el texto de los judíos después. Además, pongan atención a otra cosa que hay que tener en cuenta. La misma Biblia nos dice, y también lo explica Josefo, que dentro de los judíos de la época del Señor Jesús había varias corrientes. La corriente mayor, que era no la mayor, pero digamos políticamente la del sumo sacerdocio. Una línea era los saduceos, otra los fariseos, otra los herodianos, otra los esenios, así, etc. Pero eran las principales. Como ustedes lo saben por la lectura del Nuevo Testamento, los saduceos solo creían en la Torá, solo incluían los 5 libros de Moisés, así llamados. La ley desde Génesis hasta Deuteronomio, y no creían en espíritus, no creían en ángeles. Eran medio racionalistas. Los fariseos sí creían, los saduceos no creían. Entonces ellos, todo este asunto de apariciones, de sueños, que si un ángel le habló, que le apareció, para los saduceos eran como modernistas, que no quieren meterse con esas cosas, no son pentecostales. Como también hoy hay hermanos en Cristo que dicen, no, eso de los milagros era para el tiempo pasado, pero eso ya no pasó, eso ya pasó, ahora ya no existe. Entonces, muchas cosas que estaban en las manos de los saduceos las trataban con esa incredulidad para con los profetas, para con cuestión de ángeles, de espíritus, y no entendían esa guerra espiritual. ¿Se da cuenta? Los fariseos sí. Por eso cuando Pablo se dio cuenta que el concilio, el Sinedrio o Sanedrín, tenía una parte de fariseos y otra parte de los saduceos, entonces él alzó la voz y dijo, hermanos, por la esperanza que tenemos en el Mesías que ha de venir y tal, y él contó cómo le apareció el Señor y tal. Entonces ahí mismo se dividió el Sinedrio. Los saduceos estaban contra lo que Pablo decía y los fariseos no, pero si un ángel le apareció, pues
Pues porque vamos a rechazarlos, si hay ángeles, tanto, y les podían decir la Biblia y todo, pero como los otros solo tenían la Torá, pues no les metían eso de ángeles y todo lo que... Pero el Señor sí, los fariseos también. Entonces por eso, oye, hay hermanos que creen en los milagros y creen en las visiones, no todas las visiones, claro, hay que examinarlas, pero sí puede haber de Dios. Entonces ya te das cuenta que algunas traducciones tenían la línea saducea y otra la línea farisea y otra la línea de los esenios. Antes de los esenios estaban los llamados Hasidim o justos, de donde surgió después el libro de los jubileos, y luego de entre ellos surgieron los protoesenios, o los que empezaron a ser la base para existir después los esenios. Y luego, de entre los Hasidim, los más estrictos, llegaron a ser esenios. Y luego entre los esenios, los del Qumran llegaron a ser los esenios más estrictos. Y de ahí fue que aparece ahora la biblioteca del Qumran. Últimamente ya se descubrió la número 12, la cueva número 12. Hasta aquí había sido la 11, ahora ya se descubrió la 12. Entonces, quién sabe si hay otras más por ahí escondidas, pero por lo menos ya se han descubierto 12 de las cuevas. Y ahí se han encontrado también manuscritos, y cuando se compara las versiones bíblicas del Qumran, están más cercanas a la Septuaginta. Inclusive cuando ves el diálogo que tuvo Justino Mártir del siglo II, un hermano muy preparado, que se encontró con un rabino que entre los judíos es famoso en los libros del Talmud, la Mishnah, era el rabino Tarfón, que en el griego le dicen Trifón. Entonces Justino Mártir hizo un diálogo con mucha altura, con mucha decencia, entre él y Trifón. Y también la versión que usaba Justino era más cercana a la Septuaginta. Entonces, les cuento todo esto porque cuando leemos algunas cosas, algunas traducciones son las modernistas de los saduceos. Y entonces, alguna palabra que en el original, y por eso traje el lexicón, hay varios, pero iba a llenar esto de lexicones, me traje uno para por lo menos con uno mostrar algo. Ahí se da cuenta que a veces al leer un texto en la Septuaginta, el texto dice más de lo que se entiende solo en el masorético. Y como eran personas algunas que no creían, digamos, en ángeles, en eso, entonces ciertas palabras las interpretan como animales. Este es un animal, pero se olvidan que antes de Dios hacer a los animales, ya existían criaturas celestiales que tenían rostro de león o de águila o de becerro o del propio querubín. Entonces, eso existía, no fue que alguien se inventó los querubines copiándose de los leones y de las águilas y de los becerros. No, fue al revés. Como Dios hizo al hombre a la imagen de él, hizo animales a la imagen de ciertos seres celestiales. La Biblia habla de familias, habla de varias familias en los cielos y en la tierra. Está en Efesios esa palabra de familias. Entonces, por ejemplo, para que ustedes vean eso, vamos a, ya que estamos aquí cerca de Ezequiel, estamos en Daniel. Si tú lees el capítulo 1 y el capítulo 10 de Ezequiel, en el 1 y en el 10, ahí ves cómo Ezequiel describe querubines, y dice, yo vi que eran querubines. Y también Isaías describe serafines, cuando vio al Señor rodeado de serafines.
y también aparecen en el Apocalipsis. Pero ya desde Génesis había querubines. Ya desde Génesis. Y en el libro de Job, usted ve que los ángeles se regocijaban cuando el Señor estaba formando la tierra. O sea, antes de poner los animales, estaba haciendo la tierra y los ángeles que le acompañaban se regocijaban. O sea que estos ángeles son anteriores a la tierra. Y estos querubines, serafines, que tenían formas de animales, pero también de ángeles, y también forma de hombre, porque algunos tenían cara de hombre. Pero luego entonces Dios creó en la tierra una variedad de familias, de especies de animales, pero tenían algún rasgo de los que Dios había creado antes de la caída. En cambio, los animales aquí fueron creados después de la caída de los ángeles, porque hubo caída de Lucifer y la tercera parte le siguió a él y 2/3 se quedaron con el Señor. Así que después hubo una mezcolanza con este asunto de los Nefilim y aparecieron criaturas híbridas, que es lo que hemos estado. Y resulta que la Biblia, en la Septuaginta, que tradujo del premasorético, menciona de esas clases de criaturas híbridas de manera clara. Pero que en la traducción masorética, un poco más racionalizado, se habló, por ejemplo, en la Septuaginta dice sirena y en el masorético dice lechuza. Una gran diferencia entre una sirena y una lechuza. ¿Se da cuenta? En la Septuaginta dice centauro y en la otra dice chacal. Muy diferente un chacal o una hiena a un centauro. Y también en la Septuaginta menciona las sirenas masculinas que se llaman tritones, o el tritón es el masculino de sirena y sirena es el femenino. Y aparece centauro y aparecen demonios, así llamados demonios, que toman la forma de machos cabríos, o sea, los sátiros o los faunos, o sea, criaturas que las hemos visto mencionadas en la mitología, pero que no son imaginación de la gente, son encuentro de los paganos con las variedades de demonios que han existido. O sea, son seres demoníacos que existen y que se les han aparecido a los hombres y los han esclavizado y les han hecho cosas, y que el Señor los ha vencido y le dio autoridad a la iglesia, pero que ellos son parte del ejército contrario en la guerra que tenemos. Por eso ese librito, Edificación y Guerra, para entender que estamos en una guerra que no es contra carne ni sangre solamente, sino contra criaturas, huestes espirituales de maldad que han existido y que han hecho cantidad de maldades y que ahora están volviendo otra vez a aparecerse, y que muchos van a salir del Tártaro. Y ya están saliendo y apareciendo muchas cosas. El asunto de la sirena, no sé si ustedes vieron que en estos huracanes que hubo en estos días, aparecieron sirenas. Y conozco muchos casos, pero el que más me importa es el caso en que el Señor Jesús le apareció a uno de sus siervos, siervas, y lo llevó a conocer ese mundo submarino y a explicárselo.
Eso lo hace pensar a uno. Por eso le dije, no coman crudo, pero examinen las cosas. Entonces, lo que quiero es mostrarles eso en la Biblia, puesto que hemos estado estudiando a los Nefilim, que son ángeles caídos y que han tenido mezcla con seres humanos y que también vienen de una situación caída hace mucho tiempo antes de los hombres. Ustedes recuerdan a nuestro hermano Elder en ese librito de visiones que publicamos, que el Señor lo llevó al cielo, al infierno, y le mostró muchos lugares y veía a los demonios como una mezcla de criaturas. Parecían humanos, pero tenían cara de murciélago, otros de otras cosas. Una mezcla eran los demonios. Y yo les voy a contar algo que me pasó a mí. Cuando yo era joven, estaba empezando a conocer al Señor. Yo estaba en mis primeros años de la vida cristiana. Yo viví un tiempo en Salta, Argentina, cuando era nuevo. Entonces yo vivía a una cuadra de la circunvalación y detrás de la circunvalación había un monte, porque ese era el límite pues, de la ciudad y había un monte y yo me iba al monte a orar. Y una vez estando orando en el monte, me vino un sueño, pero era un sueño que no me quería dejar orar. De manera que me venció el sueño y cuando cerré los ojos, ahí mismo el Señor me dejó ver aquí, al frente mío, el demonio que me hacía dormir. Yo lo vi a él flotando como si fuera un manto negro, pero le vi sus manos con que me hacía pases mágicos. Si esta era mi cabeza, entonces él me hacía así, volando. Y le vi la cara y sus manos así, como hipnotizándome, haciéndome pases mágicos para que me durmiera y no pudiera orar. Bueno, eso fue cuando yo tenía 20 años, ahora tengo 66. Pues resulta que yo conozco a nuestro hermano que ustedes conocen también, a Gabrielito, desde que él tenía 5 años. Yo he visto el proceso que Dios le ha dado y cómo le ha ido preparando y lo ha ido entrenando y formando. Y una vez él, sin saber nada de lo que yo había visto también de muchacho, cuando tenía yo la edad de él, entonces yo le pedí que escribiera lo que él experimentaba y que lo dibujara, si podía dibujarlo. Y como Dios le dio el don de ver el mundo espiritual, a veces ve al Señor mismo, ve ángeles de Dios, y ha visto también demonios y criaturas de ese mundo de distintas clases o familias, como dice la Escritura. Y entonces él las iba pintando y iba escribiendo. Yo tengo sus escritos y sus dibujos. Y él veía distintos de los encapuchados y todo, y de otros. Y una vez me decía, mire, estos espíritus son los que son así, de esto, hacen esto y aquello. Y de pronto pasó una página y me mostró uno. Parece que era él, como si hubiera sido el mismo que me hacía dormir de muchacho. No tenía ninguna diferencia. Lo había pintado como yo lo había visto. Pero él no me dijo que lo había visto, el mío. Él me dijo, y estos son los que hacen dormir a la gente, hacen dormir a los hermanos en las reuniones y todo. Me mostró el dibujo igualito al demonio que yo vi allá en Argentina, en Salta. Entonces yo me di cuenta que él no se estaba inventando las cosas, sino que él en verdad los estaba viendo. O sea, existe un mundo espiritual que existe y que uno, por la gracia de Dios, no los ve sino de vez en cuando. Y otros los ven más porque se fueron llamados con ese don. Entonces, muchas personas están siendo atacadas por esas clases de espíritus y es mejor conocer esto y saberlo y no ignorarlo. Y si la Septuaginta los menciona, ¿qué vamos a hacer? No es culpa tuya.
culpa tuya es lo que tú hagas con eso. Así que yo quiero mostrarles lo que dice la Septuaginta. Entonces, ¿ustedes me toleran unos versículos? Ya son las 9, pero... Entonces, esta es la Septuaginta que incluye los apócrifos. Pero voy a leer algunos de los versículos donde son mencionadas en el griego, que era la versión que usaban los apóstoles. Y no voy a leer nada de los apócrifos. Hay pasajes en Isaías, en Jeremías, pero ese Jeremías se me embolató, creo que anoté mal el número. Sé que existe, lo busqué y está recortado, entonces erré al tomar nota. También en Miqueas. Entonces yo quiero que los que quieran verlo con sus ojos en la Septuaginta, vengan a verlo. Yo ya lo vi. Vengan a verlo. Entonces voy a ir, y ya tengo marcado aquí, voy a ir a algunos pasajes en Isaías, o sea, en los profetas, porque no creían los saduceos. Entonces se los voy a leer. Vamos al capítulo 13. Capítulo 13 de la Septuaginta. ¿Quiénes quieren verlo? Levanten la mano. Bueno, prepárense, hagan la filita aquí para que ganemos tiempo. Los que quieran verlo y que puedan mirarlo en el griego. Entonces, ¿tú quieres? Puedes ponerte en pie y hagan la filita y van saliendo para aquí por detrás. Entonces, en el capítulo 13, versos 21 y 22, ustedes van a ver aquí la palabra que dice teria, de donde viene, por ejemplo, megaterio, y esos animales antiguos como si fueran reptilianos, pero súper reptilianos, de esos grandotes. Megaterio. ¿Se da cuenta? Miren aquí en el 22 la palabra sirena. Mírenla acá. Aquí está subrayada, ¿ven? Mírenla ustedes, está subrayada. Sirene. En español, sirena. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, a uno le llama lechuza, pero aquí le dice sirena. Sí. Entonces, ahora miren este otro. Aquí, frente a sirena, dice demonio. Miren. Daimona. ¿Sí? Demonio. Miren este otro acá. Ono, ono con esta tilde aquí al revés, la raíz es hiena, pero desde la K es kentauroi, o sea, hiena, centauro. Oh, mírelo. Ono, kentauroi. ¿Ve? Si lo ve, de aquí aparece equino. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces, ese es el capítulo. ¿Tú lo viste? Ven, míralo. Ven, los que quieran ver también, por favor, pueden venir. Mira. Teria, de donde viene megaterio, ¿no? Esta otra sirena, mira este otro que dice demonio, equino. Y este ono kentauro, o sea, un centauro. Pero esperen, ese era solo el capítulo 13. Tú dice, aquí lo ves. ¿Quién más va a venir? ¿Alguno? Vengan, no sé por qué, los que quieran verlo, vengan. ¿Quieren venir? ¿Quieren? Ven, hermano, hermanas, por favor. Porque mientras más testigos haya, ven que no nos lo estamos inventando. Aquí está en griego, pero algo en griego es parecido. Teria de megaterio, ¿no? Luego este acá, sirena. ¿Sí lo ven? Y acá, demonio. ¿Ve? Ono, centauro. Equino. ¿Sí lo ven? Míralo. Kentauro, y eso no es centauro. Sirena, demonio, equino,
Isaías 13. Isaías 13, 21 y 22, porque la tendencia modernista de los saduceos los vuelve animales. Pero el prenazorético fue traducido así, y esta era la Biblia que usaba el Señor Jesús, que decía que no puede ser ni una jota ni una tilde, puede ser. Entonces, hermana, ¿ya vio? Para que venga acá. Ven, Toñita, acércate. Para que los que quieran. Hermana Gina, ¿ibas a venir o ya vino? ¿Ya vio? ¿Ustedes quieren ver? Sí, vengan, hermanos, vengan, aquí yo les muestro. Lo viéramos después, pero le estoy mostrando solo aquí estos dos versículos del 13 de Isaías. El 13, 21 y 22. El 21 empieza desde acá. Entonces aquí dice teria de bestia, o sea, megaterio, todo eso, ¿no? Luego aquí viene, ¿no? Y viene hablando acá y habla de allí sirenas, mira cómo, mira, sirenas, ¿sí lo ves? Y acá demonio, ¿sí lo ves? Acá ono, que esa raíz ono, ahí, quiere decir llena, pero es llena centauro, kentauroi, ¿ves? Centauro, ¿ves? Sí. Y aquí equino. Sí, incluso en la textual ahí hace una mención, dice que eran demonios personificados, mitad hombre, mitad macho cabrío. Sí, los sátiros, sí. Que los sátiros están en otro lado. Ese es el 13, 21 y 22 de la Septuaginta. Ahora vamos a otro, vamos al 34. Sí, ahí le llama cabras salvajes, pero son demonios que toman forma de cabra, o sea que son los sátiros. ¿Sí? Que aquí mismo hay gente aquí en Bogotá que ha tenido experiencias, chicas que se van a discoteca a bailar con cualquiera y de pronto se dan cuenta que están bailando con un sátiro con pies de macho cabrío. ¿Ha sucedido aquí en Bogotá? Eso se llaman sátiros o faunos. En este verso encontré estos, pero vamos a buscar los sátiros y vamos a verlo aquí en el lexicón y la traducción. ¿Ve? Pero entonces vamos a otro pasaje que está también en Isaías, pero el capítulo 34. Isaías 34 viene desde el verso 11, miren acá, hasta el verso 14. Del 11 al 14 hay una serie de personajes. Allí es donde aparece Lilith, ese espíritu femenino, súcubo, aparece en Isaías, inclusive en el hebreo. Ahorita les muestro, pero entonces acá, vengan, miran acá, lo que aparecen aquí, entre esos que ahí por los saduceos son como si fueran solo animales. Miren acá, este es el capítulo 34, desde el verso 11, miren otra vez aquí, ono kentauroi, o sea, hienas centauros. ¿Ve? Luego aquí, arconte, los arcontes de los gnósticos, que esa es la palabra que se llama principado. Arco de arqué es príncipe, el principio. En arqué, o sea, en el principio era el logos. Y entonces de arqué es la raíz del principio y de los príncipes y principales o principados, que en el griego se llama arconte, como le llaman los gnósticos a esas criaturas intermediarias. Y aquí aparecen, mírelo, arcontes, y mire lo que aparece este arconte aquí. Este dice Megistenes, este dice Sirena, otra vez, sí. Y aquí viene aquí, este es Tritón, que es el masculino de la sirena. Ah, el masculino. Son los hombres peces, como la sirena, las mujeres peces. ¿No? Entonces aquí dice Tritón, y aquí dice sirena, y aquí dice demonio onocentauro. Demonio centauro. Sí.
Y luego aquí dice también, en otros dice otros nombres, como dragón también aparece. Entonces, vamos a ver el 40, en el capítulo 40 de Isaías, o 43, vamos a ver. Es en el 43. Isaías 43, versículo 20. Mire lo que dice aquí otra vez. Teria de megaterio y sirenas. Otra vez en el 43, 20. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a Miqueas. Entonces existe un mundo espiritual muy variado. Y hay los fieles a Dios y los infieles. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esa clase de espíritus híbridos. Y otros que no son híbridos, pero que se rebelaron. Y lógico que cambiaron, ¿no? Se pusieron malos. Y también se degeneraron. Quien quiera venir aquí a ver el número 8, el verso 8 del 1, ¿quién quiere venir? Para que sirvan de testigos por lo menos 2 o 4 los que quieran. Miqueas capítulo 1, verso 8, vea, aquí dice dragón, ¿viste? Draconton, y aquí dice sirena. Sirena y dragones. Draconton y sirena. ¿Sí lo ves? Mira, está sirena y dragones. Pero habla dragones. Aquí está la traducción a español de la Septuaginta y de Bueno, ahí dragones y sirenas. Bueno, aquí sí lo dice en español. Interlineal. Vea, dragones y sirenas. Llanto como hijas de sirenas. Sí. Porque aquí en la esa dice chacales y tejidos como el avestruz. Sí, entonces, una diferencia muy grande. Bueno, por lo menos saben que se quejaba, ¿no? Entonces, el cántico de la sirena. Sí. Los pasajes me aparece esa palabra, está en de dragones, Sí, 9, 11, 10, 22, 14, 6. sí, en varios lugares. ¿Y sirenas? No aparece, pero Acá sí aparece como dragones, pero está en inglés. dice aquí dragones aparece en varios lugares en esta versión que ella tiene acá, no solo en este. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver otra palabra, que es una palabra que es en hebreo. Ese es el lexicón hebreo y aquí está también en hebreo. Aquí está en griego, aquí está en hebreo y aquí está el lexicón hebreo inglés, que es la palabra sahirim, de donde se traduce demonios, pero aquí vas a ver cómo explica esa palabra. Entonces vamos allí a Isaías, porque aquí tú puedes ir directo y te lo dice. Vamos a ver Isaías 34, como lo dice en hebreo, la palabra sahirim, que aparece en muchos versos. Y esto es importante para poder entender si los demonios y los ángeles caídos son la misma cosa, son diferentes. Tienes que ir al original. Entonces tú te das cuenta que aquí, miren Isaías, capítulo 34, donde habíamos estado en la Septuaginta, vamos a ver en el lexicón griego la palabra sahirim. Entonces, mírenlo acá, si quieren venir. Vean. Entonces dice así, ahí dice, sahir, sahir en singular y sahirim en plural. Entonces quiere decir sátiro, demonio con forma de macho cabrío. Está traducido, vea, sahir y el plural sahirim. Sátiro, demonio con forma de macho cabrío.
Entonces ahí le traducen cabra montés, pero es un demonio. Ahí, por ejemplo, en la revista The Economist de hace unos meses, aparecía en la tapa que ellos le ponen, porque es de los Rothschild y de Illuminati, ellos le ponen muchos símbolos de cosas Illuminati. Y entonces estaban los personajes del mundo Illuminati, aparecía el Papa con el otro y las caras famosas de ellos, y abajo el que estaba siguiendo, como decir, el programa, que estaba sentado frente a un televisor, era el actual presidente de Colombia, y tenía al lado de él un sátiro, o sea, un demonio como el que le dictaba el programa. Y aquí escondidito, mirándolo a él, escondidito detrás de todos, estaba Herman Van Rompuy. Pero lo que me llamó la atención es que el único que tenía ese sátiro ahí, ese demonio, sí, el macho cabrío, sí, era el presidente de Colombia actual. Qué cosa. Y entonces aquí ustedes lo ven, ¿no? Satir, y luego Hashirin, que es una bestia salvaje, sátiro, demonio con forma de macho cabrío, un sátiro, que se le llama también un fauno. Entonces ahí vemos la palabra demonio. Muchas veces dejé abierto aquí para ver todas las veces que aparece la palabra demonio en la Septuaginta, en la concordancia Reina Valera extensiva, no la breve, y ahí tú buscas todos los versículos y ves qué relación tienen demonios con ángeles caídos, con híbridos, porque sátiros son híbridos. Hermano, tengo una pregunta. Cuando una persona siente mucho miedo, ¿eso es un espíritu de...? Sí, los espíritus siempre quieren provocar miedo y asustarnos. Y por eso el Señor nos dice, no temáis, resistid al diablo y huirá de vosotros. Os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. ¿Ven? Entonces hay que confiar, si estamos en la gracia del Señor, que el Señor nos dijo, os doy potestad. El que cree en mi nombre echará fuera demonios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces hay que atarlos, resistirlos y ordenarles irse creyendo en el Señor, confiando en Él. No hace falta que estés 30 veces, 1 o 2 veces que lo reprendas confiando en el Señor. No eres tú, no es tu fuerza, es el Señor. Confías en Él. El Señor, estamos en esa guerra y Dios nos muestra lo que hay por ahí, porque es que están empezando a salir del closet. ¿Sí? Y cuando sea la 5ª trompeta van a salir cantidad. Entonces vamos a terminar con ese. Amén. Vamos a terminar la lectura con ese. Vamos allí, Apocalipsis. Vamos a la 5ª trompeta. Mire que esto no es para asustarse. Dios simplemente nos muestra para que lo sepamos, pero también nos muestra lo que Él es, y ellos están sujetos a Él. Ellos no pueden hacer lo que quieran. A veces aparecen como si fueran extraterrestres. Les puede hablar de Buda, de Mahoma, de todo, ahí se queda. Pero menciona el nombre del Señor Jesús y los expulsa como demonios. Entonces ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis, desde el verso 1, para que vean lo híbrido de estas criaturas, la mezcla. El 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Cuando Jesús mandó a los discípulos y los demonios se le sujetaban, y Jesús decía, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice, y se le dio, porque él no la tiene, el que la tiene es el Señor. Pero le permitió al diablo abrir la llave del pozo del abismo, que ese es un sinónimo de Tártaro. Los ángeles
que están en el Tártaro. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Pero mire qué clase de langostas son, no es de esas para ir al restaurante. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones o alacranes de la tierra. La palabra es acrab, de donde viene alacrán. Y es de escorpio también la serpiente. Y se les mandó, note la orden que ellos tienen, y ellos tienen que obedecer a Dios. Y eso tenemos que saberlo para confiar. Ellos no tienen derecho sobre quien está en el Espíritu Santo. Entonces dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que Efesios dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Amén. O sea, todos los hijos lo tenemos, pero hay que andar en el Espíritu para no dar lugar al diablo ni a la carne, ni al alma, sino negarnos a nosotros mismos. Y les fue dado, note, si Dios no le da ese permiso, ellos no pueden hacerlo. No que los matasen, pero Dios no quiere que los maten. Si Dios permite que sean molestados por estas criaturas, es justamente para que invoquen al Señor y se salven, porque solo invocándolo y recibiéndolo es que ellos son libres. Y cualquiera es libre invocando al Señor, cualquiera que invocar el nombre del Señor. Y en su nombre resiste, en su nombre ata, en su nombre expulsa. Ellos no pueden tocarlo. Pero dice acá, se les mandó que no dañasen a la hierba, o sea, y luego en el 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte por ese tormento de espíritus, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, se querrán hasta suicidar, pero la muerte huirá de ellos, hermano. Eso es pura gracia de Dios, porque si esa gente se mata, ya entra en algo peor y de ahí no sale. Pero si Dios le hace huir a la muerte, es para que ellos sepan que Dios está buscando es salvarlos, porque si por las buenas no entendemos, cuando estamos en una difícil nos toca invocar a Dios. Esa es bondad de Dios. Como el caso de Saúl, que no quiso obedecer. Exacto, y le tomaron espíritu, es lógico. Y entonces sigue diciendo allí, y el aspecto de las langostas, note, era semejante a caballos. ¡Ay, qué langostas tan grandes! Semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que tenían los griegos por Dios, Apolos. Apolión es destructor y Abadón, esos son los nombres de esos espíritus allá. Ese era el rey de ellos, un espíritu jefe, que estaban allá presos. No todos están presos, sino aquellos primeros.
los que hicieron cosas. Pero ahora, cuando caiga Satanás, se les permite a esos salir a atormentar, porque estos eran los demonios que eran ángeles caídos, que los impíos tenían por dioses, como dice Pablo. Los que los gentiles tienen por dioses son demonios. Y son estas criaturas que la gente las tiene como si fuera mitología, pero son espíritus. La gente se pone en eso y se pone a exponerse a eso y a seguir la corriente. Ellos se acercan, a ellos les interesa que se hable de ellos. Aquí hablo de ellos no para que ellos sean exaltados, sino para que sepamos quiénes son y para que el muro nos esté guardando y estemos como iglesia, porque el muro es de la casa. Tenemos que estar en la casa de Dios, juntos en oración, creyendo la palabra que Él nos dio autoridad sobre todo poder del maligno, que lo resistamos y tienen que oír, pero en el nombre del Señor. Que invoquemos nosotros el nombre del Señor y los expulsemos a ellos en el nombre del Señor. Los atamos, los resistimos, los expulsamos en el nombre del Señor, pero habiendo nosotros primero invocado al Señor y luego en su nombre haciendo lo que Él dijo que hagamos. Y hay que creer y no temer, porque cuando temes se te agrandan. El Señor dice, no temáis. Ellos no tienen derecho, porque la sangre nos compró. Si hemos confesado nuestros pecados, nos humillamos al Señor, la sangre nos cubre, ellos no tienen derecho. Y más, esto hay que saberlo, aunque no los veas, tienes que creerlo. Más son los ángeles fieles que están con nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por cada uno de ellos hay 2 del Señor que están con nosotros. Por cada uno, el doble está con nosotros. Entonces hay que creerlos. Es Mahanaim, el otro campamento que nos acompaña. Los ángeles nos defienden. No puedes tocarlos, ellos son del Señor. Por eso no debemos darle lugar al diablo, porque eso es permitirles. Si tenemos alguna simpatía con ellos, si les seguimos la corriente, entre ellos entran, porque entre el Señor deja, porque Él nos hizo libres. Si no les cerramos la puerta, entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice así, se los voy a leer, creo que algunos lo conocen, pero si otros no, es bueno leerlo. Vamos allá porque habla de la novia, allí en Cantar de los Cantares. Vamos a final de Cantar de los Cantares, después de Eclesiastés, para entender esto. Dice así, capítulo 8, desde el verso 8. Tenemos una pequeña hermana, o sea, es una hermana nueva, ¿no? Que no tiene pechos, todavía es nuevita. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablar, empezare a crecer? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, que entran y salen, ¿no? La guarneceremos con tablas de cedro, la cruz. Yo soy muro, y mis pechos como torres, desde que fue en sus ojos como la que haya paz. ¿Es la diferencia entre ser muro y ser puerta? Si es muro se puede edificar un castillo de plata, pero si es puerta hay que guarnecerla, porque le está abriendo puertas ¿a quién? Por eso lo primero que se menciona en la casa de Dios en Ezequiel es el muro y después la puerta. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón.
Baal, Amón, multitud de Baal, porque el Señor, ¿dónde puso su casa? Aquí en medio de la guerra. La cual la viña entregó a guardas, a varios guardas, no cada uno solito, todos juntos. Cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Note cómo maduró ya al final del cantar. Al principio dice, mi viña, me pusieron a guardar las viñas y la mía no la guardé. Pero ahora cuando maduró, mi viña está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, el hijo de David, y 200 para los que guardan los frutos. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmelo oír, yo también quiero oírte, Señor, ¿no? Apresúrate, amado mío. Maranata, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Entonces, aquí nos habla del muro y nos habla de la puerta. O sea que hay que guardarse detrás del muro. ¿Y quién es el muro? El Señor mismo. Él nos esconde y Él nos guarda, pero tenemos que estar en el Espíritu, invocar al Señor de corazón, pedirle que nos guarde, que nos ayude, que nos cubra, que nos esconda con Cristo en Dios. Eso es cuestión de fe. No es cuestión de otra cosa, sino creerle al Señor. Ahí estás seguro. Acuérdate que cuando vengan los ataques de afuera, que están en el aire, ellos vienen de afuera para adentro. Dentro el mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. El que está en ti y tú en él estás sobre todo poder. Entonces acuérdate que tú estás unido como un café con leche con el Espíritu de Cristo y que Él está sobre todo otro poder. Y tú dices, Señor, que no temamos nosotros, que teman ellos de ti, porque tú estás en nosotros. Nunca en una actitud de pretensión, nunca con orgullo, con soberbia, pero sí creyendo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Echarla fuera tú, creyendo en Él. Porque tú le puedes pedir, Señor, ayúdame y defiéndeme. Y Él dice, sí, claro. Como le dijo a Moisés. Moisés le dijo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy entre la espada y la pared, o entre el desierto y el mar rojo. Y le dice, ¿por qué clamas a mí? Alza tu mano, alza tu vara y abre el mar. Nosotros le pedimos a Él, pero Él nos dijo, os doy potestad, así que átenlos. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Lo atamos, Satanás, en el nombre del Señor Jesús. Lo resistimos. Es como un gato negro que no se quiere bajar, está durmiendo en tu vientre. Tienes que sacarlo hasta que se vaya en el nombre del Señor. No tienes que dejar que juegue contigo, que se suba, que haga lo que quiera. Resistirlo. Señor, hazme respetar de estos malignos, porque ellos son muy poderosos, pero el Señor es más. Él es el único todopoderoso. Entonces Él mora en nosotros y estamos unidos al que está en el trono. Somos un espíritu, un café con leche con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Es permanecer en la victoria de Él, confiando en Él y resistir. Porque cuando tú te empiezas a exaltar, ellos se burlan. Y si tú te empiezas a asustar también. Dice, no, el enemigo siempre viene a causar temores. Esa es la carta de presentación de Él. Pero ya el Señor nos va ayudando a resistirlo. Como decía Josué, jóvenes, no se asusten, venga, aquí está este gigante, póngale el pie en el cuello. Y los jóvenes no querían ni mirar, ponle el pie en el cuello. Así, vamos, al gigante. Y ahí le iba quitando el temor. El Señor dijo, no temáis.
mayor es el que está con nosotros, y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa era la fe de Eliseo. Eliseo no veía, pero sabía que ahí estaban. Pero el otro tampoco veía. ¡Ay, ahí están los sirios! Tranquilo, Jesse. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él lo creía aunque no lo veía. Por eso el Señor Jesús dijo esa frase: porque me viste, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Entonces, Dios nos entrena a creer que Él está en nosotros, que sus ángeles están con nosotros, que no somos olvidados de ellos, no estamos actuando en justicia propia ni en presunción. Pero cuando el Señor pone algo que nos toca enfrentarlo, pues nos tocó enfrentarlo y estamos siendo entrenados para enfrentarlo. Entonces, sí. Yo tuve un sueño que era de dos hermanos, que no voy a mencionar el nombre, y estaban acariciando, eran animales muy raros. Sí, Muy, pero muy raros. a veces puede ser eso. A veces uno mismo está permitiendo que el enemigo venga y nos ponga cosas. Y entonces el Señor respeta eso porque Él nos hizo libres y Él nos va a juzgar. Pero Él dice, la prueba es para que nos pronunciemos por el Señor. Podemos estar en una tentación, pero invocamos al Señor: Señor, sé tu espíritu sea conmigo. Como le decía Pablo a Timoteo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Y Él está ya en nuestro espíritu. Y hay que invocarlo, llamarle y decir: Señor, no quiero enfrentar esto solo, contigo. Pero si estamos entre hermanos orando unos por otros, mejor. Entonces solamente el Señor sabe cuándo permite, porque el diablo no puede atacarle sin pedirle permiso. Si a veces Dios da permiso es para entrenarnos, porque nos vio que estamos abriendo puertas que no debiéramos abrir. Estamos simpatizando con lo que Él aborrece. Entonces ahí es que nosotros abrimos puertas. Entonces hay que invocar al Señor, pedirle perdón, creer en su perdón, atarlos en el nombre del Señor, resistirlo. No queremos saber nada con ustedes, no somos de ustedes, somos del Señor Jesús, y en su nombre echarlos fuera. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces esos demonios pueden a veces ser de esos híbridos así que toman formas de sátiros, de faunos, de hadas, de sirenas, de lo que sea. ¿Sabe que estaba bañándose Gabrielito? Le pasó ya 2 veces. Estaba bañándose en el mar y le llegó una sirena a mirarlo. Pero él sabía de quién era, con quién estaba, de dónde venía, y la expulsó en el nombre del Señor Jesús y disparada. Lo mismo vinieron al cuarto del 4 disque extraterrestres con sus ojos así, esos famosos ET, que son demonios también, híbridos algunos, otros demonios, y lo querían sacar por la ventana de su cuarto en un 3er piso. Lo reprendió, lo resistió y lo reprendió en el nombre del Señor Jesús. Salieron disparados. Entonces el Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos arcontes que llama, y que esa es la palabra en el griego, arcontes, o sea, principados. Pero también hay gobernadores y huestes y duendecitos y todas esas cosas. Existen, no son mitología. Son demonios que existen en esas culturas, y ellos no mueren como mueren los griegos, mueren los sumerios, pero los mismos espíritus quieren meterse en otras culturas. En nuestra casa a veces les abrimos puerta con la televisión, con revistas, con cosas inmundas que no le ponemos el muro tiene que estar aquí en el corazón. No tenemos que tener el corazón en nada que no sea el Señor. Bueno, paremos acá, hermanos. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar.